Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Con mis dos hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman. Buenos días, noches, tardes, ya no sé a qué horas vivo. ¿Cómo está, maestro? Bien, ¿ustedes? Mientras esté usted respirando, con eso. Estoy respirando y porque es viernes. Me dejaste pensativo. Ahorita que dijiste mañana, tarde o noche, yo creo que ya vamos a quitar esa clasificación. ¿Por qué? Pues estamos quitando todas. Lo que antes se valía, hoy no se vale. Lo que no se valía, ya se vale. No me hables de eso. Entonces, ¿por qué ser rígido y establecer mañana, tarde y noche? Ya quitemos, es anacrónico. No me hables de eso. Antes estaba la línea entre lo que se podía y lo que no se podía, ya la quitaron. Mucho mexicano está muy enojado con la aprobación de la derogación de la reforma educativa, que nunca se hizo, la reforma educativa de Peña. No. Y Morena, al viejo estilo PRI, Mire, vámonos. maestro, vamos Pedazo. a tratar de empezar ya no hablar de lo proceso educativo o no. En este país hay un club de los execrables, ¿sí? Perfectamente sólido. Un grupo de personajes de los cuales se sabe sus características de execrabilidad. Esto y todo el mundo avienta, denosta y cosas. Creo que dentro del club de los execrables, pues en el hit parade estaba la gente. Y todo el mundo de alguna manera le aventaba duro y hubo un tiempo que hasta en crisis estuvieron, maestro. Pero ¿qué sucede con este club de los execrables? Que nada más hay que tener paciencia y un poquito de metodología. ¿Para qué? Para pasar del club de los execrables otra vez al club de los preferidos. Y entonces, cuando ande usted en crisis, tenga paciencia, nade de muertito, haga algunas cosas, que en algún momento este país hará lo suficiente para que usted recupere la credibilidad, la ética, la legalidad necesaria para encabezar un gran movimiento. Le pidieron los de la gente que les pongan su nombre en el Senado. En el Senado. Y a todo, maestro, y a todo creo que hay una epidemia, porque le están llamando momento histórico ya a cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuántas letras son? Son chorros, ¿no? Pero si fíjese, hay concurso, participo. Sí, Pero si no hay concurso, también. Fíjese, maestro. ¿Te presento a Monreal? ¿Es el bueno para esto? Pues hay algo que Pues el joven Delgado, ¿no es el joven Delgado. Independientemente de todo esto, creo que el proceso educativo es un proceso que tiene que ver con elementos acumulatorios. El gran espíritu de la educación era la igualdad de conocimientos muchas décadas atrás. Creo que nosotros tuvimos una educación muy parecida a la educación española, con maestros que daban un gran énfasis en la aritmética, en la gramática, en elementos de conversación. Era un proceso donde se tenía un maestro donde había un balance, yo sentía, entre recibir el conocimiento y una serie de elementos que le ayudaban a uno a tratar de entender cómo tratar de vivir bien. Era algo perfectamente concertado. Todo el proceso educativo es acumulatorio porque el cerebro poco a poco, su plástica se va modificando y va madurando. Si estamos desde hace tiempo trabajando con un proceso educativo donde está permanentemente expuesto a la palabra reforma, a la palabra cambio, a la palabra reestructura, estamos haciendo que se detengan procesos educativos. Y todo es generacional. Yo, lo último que he escuchado, pues yo siento que ya hay por lo menos una generación de 15 años que no ha tenido una educación que pueda considerarse como, si no óptima, por lo menos que pueda ser útil. Y creo que si necesitamos un elemento es el factor educativo. Y creo que si se empieza en este momento, estaremos listos como para tener una buena educación dentro de 2 o 3 generaciones. Y como decía don Teofilito, ni la habrá. Es que no la hemos tenido, como decía don Teofilito. No, yo creo que sí es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que un Estado sea chantajeado por cualquiera de las partes. Yo creo que es el principio más vulnerable de esto, ¿no? El Estado, por definición, es el árbitro social, ¿no? Su papel es el de mitigar, el de compensar, el de mantener el equilibrio, la seguridad y la oportunidad. ¿Cuáles son las presiones que estos ejercen y en qué sentido? Y yo sí creo que es muy lamentable, digamos, estos últimos acuerdos, porque no corren de la mano de un propósito alentador, sino más bien de un propósito que estanca la educación, si no es que puede empeorarla, ¿no?
Sí, porque está Sí, es dirigido lamentable. exclusivamente a un grupo de personas que lo que único que no quieren perder son ciertos pues, atributos, derechos, cosas que, no sé, ellos utilizan un lenguaje muy complicado. El lenguaje de los líderes es un lenguaje muy complicado. De lo tosudo y lo absurdo llega a ser complicado, no es complejo. Yo no acabo de entender, porque atrás de todo eso uno no logra entender cuál es la verdad. Ah, no, sí es ¿Quién muy está fácil. manipulando esto? Es muy fácil. No es un problema del lenguaje. Es un problema de intereses, muy claro, ¿no? Está aparte el argumento de la calidad. Si queremos que el país mejore, pues tiene que haber control de calidad Y el primer en elemento los es educación. diferentes procesos. Yo recuerdo, maestro, una frase de Freire que dice, la educación es una práctica de la libertad. Y yo creo profundamente en las libertades sustantivas, que te mueven como sociedad. Tú tienes libertad económica, tú aprendes libertad educativa, tú decides democracia. O sea, creo en las libertades sustantivas como un fenómeno A ver, yo fundamental. tengo una pregunta Y la a los dos. educación necesita ser el mayor privilegio que una sociedad puede tener, pensando en que un Estado o un gobierno o una sociedad civil lo único que debe crear es una realidad no para nosotros, sino los que van a llegar dentro de 10 años. A ver, una pregunta a los dos. Yo creo, estoy suponiendo y supongo con bastante lógica, que más del 65% de los diputados casados tienen sus hijos en escuelas particulares. Sin duda. 65% seguro. La clase media está optando por eso, pensando que con Claro. eso ilusoriamente le da más calidad a la educación. Bueno, pues sí les da más calidad porque no están los de la CENTE metidos. Ah, no, le diré, pero Pero mi es una pregunta es auditoría de las esta. escuelas. Mi pregunta es esta. Estos señores que tienen sus hijos, diputados que tienen sus hijos en escuelas particulares, votaron con esa sencillez porque a sus hijos no les va a tocar esa clase de maestros que no son muy maestros. Pueden votar con esa facilidad. Porque pues, a mí me Pues yo, vale madre. pues yo creo que ese es un criterio que ellos no se plantean, para empezar. Y que todo se debe plantear, como lo dice el doctor, a partir de los intereses. O sea, las fobias o las filias que se está manejando ahorita en este momento en este país no tiene que ver con ideología, sino tiene que ver con intereses. La ideología es el arte de los intereses, ¿no? Sí. Cada quien pensamos en función de nuestros intereses. Eso intereses. es inevitable, ¿no? El problema es cuando lo que se trata es de defender el interés de la sociedad. Y ese interés debe estar por encima del interés de las partes de la sociedad, ¿no? Hay que ver el todo. Pero volviendo a la pregunta que tú haces, me llama la atención, no puedo precisar la fecha, el expresidente Sarkozy produjo un discurso muy interesante en París, muy interesante, haciendo una crítica de la izquierda que llegó al poder. Les recomiendo si pudieran ver esa filmación, es muy interesante. Porque una de las cosas que él dice, ¿no?, Yo lo leí. es que la izquierda tuvo por bandera la defensa de la educación y la mejoría, y sin embargo, muchos de ellos, si no es que todos, ¿no?, llegados al poder, tienen a sus hijos en escuelas privadas, incurriendo con ello en una contradicción de principio, ¿no? Ellos abogan en la vida social y política, y en la vida particular optan por una opción distinta, ¿no? Y en este caso, estoy pensando en los varios de los ahí reunidos en la Cámara y de los hoy encumbrados en el poder que tienen la misma práctica. Y yo creo que incurren en esa contradicción. Sería interesante preguntarles, ¿no? Es decir, si usted está a favor de mejorar la educación pública, etcétera, ¿por qué tiene a su hijo en una escuela privada? No es que tenga algo malo la escuela privada, sino simplemente hay como una contradicción en el discurso. Sí, yo nostálgicamente hablando recuerdo el poderío de la educación pública que tenía nuestro país. Cómo de repente una generaciones varias de personas que ayudaron a construir una sociedad eran egresados del concepto de educación pública, que tenía verdaderamente muy bien planteado las primarias y sobre todo el gran paso hacia la universidad, cómo la UNAM se mantenía en procesos de enorme pluralidad y enorme categoría. Lo que está haciendo
estos personajes me lleva a pensar que parece ser que los sindicatos y los partidos no saben lo que están haciendo y que no les está interesando mucho el país y la sociedad civil. Bueno, ya va a acabar el programa, nada más 2 reflexiones. Noroña, le salió lo Noroña, empezó a ofender a los diputados de oposición que tomaron la tribuna, como ellos la tribuna, y él presumía de que son una bola de idiotas que ni siquiera saben tomar tribunas. Los insultó muy fuerte. Lo felicito, señor Noroña, es usted un genio. Y otra cosa, no hay que votar por un solo partido en elecciones, porque pasa esto. El PRI lo demostró 4,000 veces, siendo absoluta mayoría, que no fumaba a los otros partidos chiquitos, y ahora Morena lo está haciendo igual que el PRI. O sea, yo ojalá y la gente reflexione que se tiene que balancear un poco los poderes para que no haya estas cosas, ¿no? Según yo. Yo creo que el fenómeno que estamos viendo, que es muy interesante analizarlo y es más penoso vivirlo, es que hemos pasado en los últimos años entre una esperanza de ahora sí a una desesperanza de siempre no. Y eso es lo que nos ha llevado de un partido a otro, ¿no? La desesperanza en uno nos llevó a otro. La desesperanza en el segundo nos llevó a otro. La desesperanza en los 3 anteriores nos llevó a otro, ¿no? Sí. Entonces no creo que sea una buena ruta, la ruta de la ilusión y la desilusión. Lo único que marca es que no hay una consistencia, ¿no? Sí, o nos entusiasmamos de más sin base, o nos desalentamos de más sin análisis. Bueno, ahí se los dejamos. Y no hemos sido capaces de poder hacer que una idea progrese. Siempre la modificamos o la cambiamos pensando que algo es bueno, que algo es malo. Maestro, bueno. Por favor, anúnciele al público que la semana que entra usted rifará una peluca y una gorra de béisbol de acuerdo a la fotografía del señor Peña Nieto en Nueva York. ¿Sí? A todo aquel ¿Quién que no las llame. va a traer? Ya veremos, pero va a llegar. Ok, rifamos. Porque la va a donar Pelucas Pixie, maestro. ¿Se acuerdan de las Pelucas Pixie? Muchas gracias, Raúl Quintanilla. Gracias, Pepe Newman. Gracias a nuestro staff. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos próximo viernes, 11 de la noche, ADN 40. Buenas noches.